Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Francisco? Si tu nombre es Francisco o Francisca o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Francisco Caracciolo. ¿Sabes qué promesa le hizo San Francisco a Dios? ¿Sabes por qué le llamaban el predicador del amor de Dios? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido por favor que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de San Francisco Caracciolo. San Francisco nace en Abruzos, Italia, en el año 1563. De hecho, él provenía de una familia muy rica y por eso él pensaba en ser o comerciante o político, porque le encantaban de corazón las fiestas y también le gustaba mucho el deporte. Y aquí te voy a empezar a contestar la pregunta número 1. A los 21 años de edad, Francisco contrae una enfermedad. Esta enfermedad era una enfermedad en la piel. Y aun cuando no sabían bien de qué se trataba, era muy parecido a la lepra. Así es de que Francisco no podía hacer su vida como normalmente lo hacía. Y entonces surge esta petición. Él le pidió a Dios que si lo curaba, le prometía que su vida la iba a dedicar al sacerdocio y al apostolado. ¿Y qué creen? Pues que Dios escucha su petición. Entonces quedó totalmente curado de su piel. Y Francisco tuvo que cumplir la promesa. Se fue a Nápoles y ahí estudió para ser sacerdote. Se ordenó y lo primero que encontró para hacer su apostolado fue ir a una cárcel que estaba ahí cerca y pues empezó a predicar la palabra de Dios y ayudar a los presos que estaban ahí en la cárcel. Después sucedió algo inesperado que cambiaría su vida. Porque resulta de que había otra persona, había otro sacerdote llamado Juan Adorno. Y Juan Adorno tenía la idea de hacer una congregación religiosa que se dedicara la mitad del tiempo a orar y la otra mitad del tiempo a hacer un apostolado. Pero como él necesitaba un consejo, necesitaba también apoyo para poderlo realizar, mandó una carta a una persona llamada Ascanio Caracciolo. Y como coincidían en el apellido, al momento de entregar la carta, se le entregaron a Francisco. Él leyó la carta y descubriendo que en realidad eso es lo que le había prometido a Dios, mitad en sacerdocio y mitad para el apostolado, se puso muy contento. Así es que se puso en camino a buscar a Juan. Y entonces, cuando se encontraron los dos, pusieron en práctica esta idea de hacer una nueva congregación. Y lo que hicieron primero fue irse a un retiro. Este retiro duró 40 días en un monasterio. ¿Y para qué querían estar en el monasterio de Camandules? Pues para orar, meditar, pero sobre todo pedirle mucho al Espíritu Santo
que les ayudara a escribir las reglas con las cuales se regiría esta congregación nueva que ellos iban a fundar. Pasados los 40 días, ellos recibieron la ayuda del Espíritu Santo y empezaron a escribir cuáles serían estas reglas. Y estas reglas se las voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, el libro de la vida de los santos, y es el número 2. Aquí es donde van a decir cada una de las reglas, y dice: el nombre, para empezar, que le pusieron a esta congregación, le pusieron clérigos regulares, y sus reglamentos tenían detalles como los siguientes. El primero: cada día alguno de los religiosos hará ayuno. Esto es porque Jesucristo en las Escrituras dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Esto también lo hemos escuchado en otros santos que dijeron la misma cita bíblica. El segundo reglamento dice: todo religioso pasará cada día al menos 1 hora ante el templo para estar en oración con el Santísimo Sacramento, o sea, 1 hora santa. La tercera: los religiosos prometen no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos, como a veces puede surgir. Entonces, estas reglas que ellos mismos escribieron, la llevaron a Roma, ante el sumo pontífice. Y entonces el Papa Sixto V se las aprobó y les dijo que estaba de acuerdo y podían empezar a fundar su congregación religiosa. Esta congregación la pusieron en una casita que estaba enseguida de la Basílica de Santa María la Mayor. Así es que es una basílica muy importante en Roma. Y en esta basílica, como iba mucha gente, afluía mucha gente, actualmente creo que todavía va mucha gente a visitarla, allí es donde encontraba a muchos muchachos que querían pertenecer a esta congregación. Así es que rápidamente ellos tuvieron éxito y tuvieron muchos jóvenes para estar en su congregación religiosa, ayudando a los demás y también continuando con, lógicamente, las cuestiones religiosas. Así es que se dedicaban a orar, a meditar. También dentro de la misma área tenían un lugarcito apartado para que cuando los jóvenes quisieran estar totalmente a solas, lo podían hacer. Ese medio tiempo. Y el otro medio tiempo se la dedicaban a, pues, en apostolados diferentes, en misiones, predicar la palabra, y continuaban con los presos y continuaban con la gente pobre, la gente muy necesitada. Y todo esto fue prácticamente lo que Francisco le prometió a Dios. Y así lo estaba cumpliendo. Tiempo después, con esta obra, fallece el hermano Juan. Y entonces los jóvenes en la congregación dicen que Francisco sería idóneo para ser el siguiente superior. Él acepta, pero como que no le gustaba muy bien la idea. Recuerden que los santos por lo regular no les gusta pues tener cargos. Sin embargo, necesitaban a alguien que dirigiera esta congregación, y él, como fue uno de los fundadores, tuvo que aceptar. Y aún así se sentía indigno cuando él tenía que redactar algún documento, alguna carta. Siempre se firmaba, ¿cómo creen? Decía Francisco el pecador.
era tan humilde que él, a pesar de ser el padre superior, lo encontraban barriendo, lavando los trastes en la cocina, ayudando en la cocina, claro, sus funciones de sacerdote, las misas, ayudando a los pobres. A él le encantaba ayudar a los pobres. De hecho, cuando los pobres venían hacia él, sabían que Francisco les iba a dar algo. Y si Francisco no tenía, él se iba a las calles a pedir limosna. Y lo que le dieran de limosna es lo que le repartía a los pobres. Dice aquí el libro que hubo una historia también, que había una vez que hubo muchísimo frío. Y él pues regalaba su saco a la gente que lo necesitaba. Prefería él pasar frío y no a la gente. También no solo los ayudaba en el área, pues digamos, material, sino que también en la espiritual. Porque todas las personas que se iban a confesar con él sabían que allí en el confesionario había un corazón compasivo para escuchar su oración y para perdonar sus pecados. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 2. ¿Cómo San Francisco Caracciolo se ganó el título de el predicador del corazón de Dios? Bueno, porque en sus sermones principalmente hablaban de dos cosas. O hablaba de la devoción a nuestra Madre Santísima María, o hablaba del amor tan inmenso y misericordioso que Dios nos tiene a nosotros. Y por eso, y no solo por decirlo en sus sermones, sino porque también con sus actos Él demostraba ese amor misericordioso que Dios nos tiene. La gente misma le empezó a decir el predicador del corazón de Dios. Era tan querido este santo sacerdote, y también hubo algunas cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, cuando él miraba a algunos enfermos, les hacía la señal de la cruz, y al hacerle la señal de la cruz, le pedía a Dios nuestro Señor que los curara, y quedaban totalmente curados. Acuérdense que los santos no hacen milagros, solo ellos piden a Dios por nosotros, son intercesores solamente. Pero aún así, la gente miraba este tipo de milagros, que la gente ya no estaba enferma. Era una persona tan querida, que quiero decirles que aquí en el libro comenta que cuando pasaba por la calle, la gente salía y se ponía de rodillas porque iba a pasar San Francisco Caracciolo. Así como fue un éxito esa casa que fundó con Juan en Roma, él abrió 4 casas más para poderle ayudar a la gente, para estar cerca de ellos. Una la abrió en Nápoles, otra en Madrid, la otra en Valladolid y la otra en Alcalá. Así es de que su trabajo se extendió para más y para más personas. Y después, en el año 1607, él ya quería retirarse porque estaba muy cansado, pero a la vez como que él ya presentía su final. Así es de que aquí te voy a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió este santo hombre? Como te comentaba, a partir del año 1607, él empieza a querer renunciar a estar a cargo de estas casas. Él se quería dedicar como un retiro a orar, a meditar y a esperar su día final. Entonces, se fue a vivir a un pequeño cuartito, un cuartito tan pequeño porque era el que estaba debajo de unas escaleras. Esto me recuerda a quien vivió igualmente en un cuartito tan pequeño debajo de unas escaleras donde nada más cabía una mesa y una pequeña mesita. Era San Felipe Neri.
Te recomiendo que veas el video. En nuestra lista de videos ahí lo encontrarás. Bueno, pues resulta que se fue a vivir a ese pequeño cuartito, esa pequeña pieza o celda, como se le diga. Y varias veces lo encontraron, cuando iban a verlo, lo encontraron en el piso, tirado con sus brazos en cruz. Y él no sabía decir. ¿Por qué? Porque con la oración tan profunda que hacía San Francisco, entraba en éxtasis. Cuando entraba en éxtasis, no se daba cuenta de nada de lo que pasaba alrededor, hasta que ya por fin volvía en sí y se daba cuenta que estaba en el piso, o que había alguien más que lo había ayudado a levantarse. Y esto le sucedía muy a menudo cuando estaba en esa pequeña celda orando. Sin embargo, él ya presentía que iba a venir su viaje final. Y te lo voy a contar de aquí, directamente del libro, porque es algo muy importante. En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto, y ahí le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora. Y en una visión sintió que su antiguo compañero, recordarán, Juan Adorno, el que le ayudó a fundar sus congregaciones, le decía: pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Al día siguiente amaneció con una fiebre muy alta, recibió los santos óleos y después de comulgar empezó a decir: vayamos jubilosos, vayamos jubilosos. Uno de los presentes le preguntó: ¿vayamos jubilosos? ¿A dónde, Padre Francisco? Y él respondió: a la patria celestial, al cielo para siempre. Y tan pronto terminó de decir esta frase, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de sus muchas buenas obras. Era un 4 de junio del año 1608. Tenía 44 años de edad. Su cuerpo, después de que había fallecido, dicen que se sentía una suave fragancia que duró así por 3 días. De hecho, era un hombre tan bueno que inclusive el Papa lo quiso nombrar obispo varias veces, pero recordarán, de acuerdo a la regla que ellos mismos impusieron, no podían ocupar cargos importantes. Así es de que así fallece nuestro santo San Francisco de Caracciolo. ¿Qué te pareció la historia de San Francisco Caracciolo? La verdad, yo no sabía acerca de este santo, aun cuando la mayoría de nosotros quizás conocemos a San Francisco de Asís o San Francisco Javier, pero hay muchos Franciscos y en realidad yo no conocía a San Francisco Caracciolo. De hecho, en nuestra lista de reproducciones de videos tenemos otro Francisco, así es de que te recomiendo que los veas. Y también te pido por favor que te suscribas, que compartas estos videos, porque a lo mejor le pueden servir a alguien más. Alguien que se llame Francisco, yo creo que le va a gustar esta historia. Y lo más sorprendente fue que como hay santos que en realidad viven cosas muy similares. A mí me llamó mucho la atención eso de que vivió en un pequeño cuartito debajo de la escalera, igual que San Felipe Neri. Como él mismo, a sus 44 años de edad, presiente que está cerca su día y por eso deciden retirarse para dedicar su último tiempo a orar, a meditar.
a dedicar esas oraciones a Dios. Así es de que si tu nombre es Francisco, Francisca, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que es un santo que amó tanto a los pobres, que enseñó la misericordia grandísima de nuestro Señor, que por eso le llamaban el predicador del corazón de Dios, y está en el cielo, tomando la recompensa que le corresponde por todo el bien que hizo. Y tú llevas su mismo nombre. Yo te doy gracias por seguirnos en estas transmisiones y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.